guztioi, hasiera emango diogu gaurko udalbatza honi, behin arazoa konponduta. Hasiko gara beraz, lehenengo puntuarekin, aparteko bilkura honen premiari buruzko udalbatzaren jarrera, ezagutu beharko dugu, aldeko botoak. Beraz, aho batez onartzen da. Ebatzi beharreko atalean, osasun batzordetik beste puntu bat dugu, puntu bakarra, kasu honetan, kreditu gaigarriaren bidez, aurrekontu aldatzeari hasierako onespena ematea, 2022ko ekitaldiko aurrekontu partida zerrenda bat handitzeko. Eta aldez aurretik ere, esan beharra dago, Komeron Andreak ere, aurkeztu egin duela, bere botoaren delegazioa, Ainhoa Domaika bozera maiengan, eta beraz ez dago problemarik alde horretatik. Bueno, beraz, hasiera emango digo puntu bakar honi, Gurtubai jaunak du hitza. Vale, eskerrik asko alkate jauna. Bueno, os voy a hacer una presentación de un expediente que ya conocemos todos los que estamos aquí, ¿no? Pero vamos a hacer, aunque sea una somera explicación, ¿no? Lo que hoy se va a someter a la consideración de este pleno es un crédito adicional de 27 millones de euros. Hablo en cifras globales, ¿no? 27 millones de euros. Y yo quiero que quede claro, y hoy creo que se va a ver así, porque lo lógico es que los grupos repitamos un poco la postura que tuvimos hace unos días en comisión, que este crédito adicional, esta asignación de dinero a diferentes partidas, es fruto de un acuerdo. Yo creo que no es un acuerdo unánime, ojalá hubiera sido así, pero es un acuerdo que se va a ver hoy espero, como un acuerdo mayoritario. Entonces, un crédito adicional que vamos a aprobar por vía de un acuerdo mayoritario entre 3 grupos políticos en este caso. Ese crédito adicional es parte de unos ingresos extraordinarios que hemos tenido este año 2022, ingresos extraordinarios de 40 millones de euros. Sabemos que 32 millones de euros proceden de la liquidación positiva del FOFEL, es decir, los técnicos de la Diputación hicieron una previsión de ingresos para el año 2021 que ha sido superada por la realidad. Ha habido más recaudación en 2021, probablemente porque la predicción fue prudente y porque la economía ha ido mejor de lo esperado. En ese sentido, ha habido más recaudación en el global del FOFEL y, lógicamente, más la cantidad asignada al ayuntamiento, concretamente 32 millones más. Y también la segunda parte, los 8 millones que corresponden al remanente líquido positivo del ejercicio 2021. Nuestro propio presupuesto 2021 ha aportado un remanente líquido de 8 millones. En total, 40 millones que corresponden al ayuntamiento a asignar a través de 2 expedientes. Un expediente de 12 millones que, de acuerdo con la normativa de ejecución presupuestaria, asigna el alcalde y un expediente de 27, que es el que sometemos a consideración hoy del Pleno. Quiero aprovechar también, como estamos hablando del año 21, porque estos dineros provienen del 21, de dar alguna novedad que es bastante reciente. Recientemente hemos recibido el informe del interventor municipal en referencia a la estabilidad presupuestaria del año 21. Y son todo buenas noticias para este ayuntamiento. E insisto, son buenas noticias para este ayuntamiento, no solo para el equipo de gobierno, para todo el ayuntamiento. Primera afirmación rotunda del interventor. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en el año 2021 ha presentado equilibrio de estabilidad presupuestaria. Hemos cumplido la normativa correctamente en relación a la estabilidad presupuestaria. Pero no solo eso, hay 3 magnitudes muy importantes que todos los años se miden y que este año todos son positivos. Primera cuestión, el límite de deuda, estamos muy por debajo del límite de deuda legal. Segundo, por segundo año consecutivo hemos cumplido la regla de gasto, este ayuntamiento ha cumplido la regla de gasto. Y tercero, y quiero poner especial énfasis este año en esto, el periodo medio de pago a proveedores lo hemos cumplido también. Pero lo hemos cumplido además no solamente de forma satisfactoria según la ley, sino de forma mejorada cada año. Y quiero poner un dato importante. En 2021 el pago medio a proveedores ha sido 17,71 días. Hemos pagado en 17,71 días. Pero fíjense, y esto es importante, en 2019 el periodo de pago medio a proveedores en 2019 fue 23,45 días. En 2020 fue 20,71 días y en 2021 17,71 días. Estamos mejorando cada año el plazo en el que pagamos las facturas a nuestros proveedores. Y eso, evidentemente, quiero que quede bien claro, no es una virtud o un algo positivo a favor del concejal de Hacienda, en absoluto. Estos son todos los departamentos municipales, con todos los concejales, mis compañeros, al frente, y de los técnicos municipales, que cada año hemos hecho un poco mejor algo que es muy importante, que es pagar a nuestros proveedores en el tiempo más breve posible. Por supuesto, cumpliendo la ley siempre, pero además cada año un poquito mejor. Y este año en concreto, en 17 días
han percibido sus pagos todos los proveedores municipales. Y ese es un poquito lo que quería decirles, ¿no? Año 21 es un año muy positivo en cuanto a la gestión municipal, muy positivo en cuanto a que hemos tenido unos ingresos extraordinarios, ingresos que ahora nos corresponde asignar. Tienen perfectamente en el expediente la asignación de las diferentes partidas a las que queremos dedicar esos 27 millones. Insisto, son fruto de un acuerdo que espero que sea valorado por todos. Nada más. Eskerrik asko, Urtubay jauna, orain EH Bilduren txanda, Bitero Andreak du hitza. Mila esker alkate eta egun on guztioi. Señor Urtubay, ha habido un momento que miraba todo correr el móvil porque pensaba que me había equivocado de pleno. Esto es el pleno del debate sobre los fondos extraordinarios y usted nos ha hecho un análisis del informe que acabamos de recibir del interventor, que está muy bien que con 40 millones extraordinarios que acabamos de recibir usted se ponga a hablar sobre otro modelo de gestión cuando aquí lo que tenemos que debatir es hacia qué, cuánto hemos recibido y para qué se va a utilizar. Pero está claro que su tiempo, casi el 100% del tiempo que ha dedicado, ha hablado de otro tema que no era el debate. He pensado que nos habíamos equivocado incluso en a qué habíamos acudido aquí. Pero lo que está claro, y eso sí que es una realidad, por mucho que ustedes le quieran dar vuelta, es que este ayuntamiento ha recibido 40,1 millones más de lo que teníamos previsto. Y desde el comienzo hemos dicho que era una buena noticia. Cada euro que entre en esta administración y cada partida que podamos disponer siempre va a ser una buena noticia. Siempre que decidamos para qué se va a utilizar y siempre que sea para dar respuesta a las necesidades que tiene la ciudadanía. Y se lo dijimos desde el momento cero, que era necesario hacer un debate presupuestario claro, transparente, que fuese honesto, que se haga con la realidad y con el interés de hacer un acuerdo. Y ustedes no lo hicieron. Ya lo vimos el año pasado. Cuando llegaron 8 millones extraordinarios, cuando no era necesario, porque así lo estipula la ley, cuando no era necesario venir por este pleno, de modo unilateral, ustedes decidieron en dónde invertir, en asfaltado, en la situación de crisis que teníamos, pero lo decidieron de modo unilateral. Este año, durante todo el debate presupuestario, desde Euskal Herria Bildu hemos sido muy claras. Era necesario hacer un debate en el que se contase con todos los ingresos. Ya sabíamos que íbamos a disponer de más ingresos, pero ustedes no han querido, ni tan siquiera hoy en este debate han querido hablar de ese dinero que iba a llegar. Y vamos a decirlo, estamos muy contentas, pero debajo de este segundo debate presupuestario hay dos ideas. Una, no han tenido ninguna voluntad real de trabajar ni de negociar con nadie, solo han querido un sí y nos traen a este pleno un debate que está mutilado. Y es muy fácil argumentárselo. Durante todo el debate presupuestario intentaron hacer que este dinero extraordinario no iba a llegar. ¿Para qué? Para intentar hacer como en años anteriores, debido a nuestra buena gestión, cuando no. Todas sabemos que este dinero es debido a lo que toda la ciudadanía realiza en aportaciones. El año pasado intentaron hacerlo, pero como este año fuimos muy claras con ello, lo han tenido que sacar a la luz. Y estamos aquí. ¿Pero de qué estamos hablando? Usted ha dicho cuando comenzaba. Ha habido en una parte una somera aproximación. Eso es lo que es este debate. Una somera aproximación a la cantidad total que hemos recibido. Porque ¿cuántos ha recibido en este ayuntamiento? 40,1 millones. ¿Ustedes qué han hecho? Traer a este debate 27. Y de los 27, todavía 14 los han querido retener. Vamos a ser muy claras, esto son matemáticas, como a usted le gusta tanto explicarnos. Si llegan 40 y aquí traemos 27, ¿dónde se nos ha quedado en el medio? En la capacidad que ustedes tienen para decidir de modo unilateral. Pues ya le digo yo, señor Urtubay, que con ese dinero que ustedes van a decidir de modo unilateral podemos pagar la luz de toda la ciudad durante todo el año. No se preocupe, que Euskal Herria Bildu sí sabe dónde se pueden meter los gastos de la luz y todos los imprevistos. Y se lo hemos dicho hoy y se lo decimos siempre. Cada vez que hacemos un debate somos conscientes de la situación de incertidumbre, de necesitar ahorrar, de poder tener una bolsa que nos sirva para dar respuesta cuando es necesario. Pero ustedes no quieren hablar de eso. A ustedes solo les interesa que algún grupo, a cambio de muy poquito, les dé luz verde a su manera de gestionar. Porque no buscan dar una respuesta a las necesidades de la ciudadanía. Buscan hacer la agenda de la ciudad que ustedes quieren, que el PNV quiere. Buscan hacer la agenda del PNV, no la de las necesidades de las personas. Y es que hoy este debate tan aproximado que ustedes nos traen tiene una reducción casi del 70% de todos los fondos que vamos a recibir. De esos 40 millones... ¿guardan una parte? ¿De un modo legal? Sí, así se establece. Que puede el alcalde decidir de modo unilateral un porcentaje. No lo obligan. Si ustedes quieren, lo pueden traer aquí y debatimos sobre la totalidad. Es hasta un máximo de dinero lo que se le permite. Pero si quiere ser claro y honesto, lo podemos debatir entre todas las concejalas que estamos aquí. Pero de esos 40 nos traen 27 y de los 27 todavía retienen casi 14. Lo que hoy quieren poner en este debate, estamos hablando de casi un 70%, menos de lo que vamos a recibir. Esta es la falta de claridad y de trabajo conjunto que ustedes tienen.
Y si hacemos un recordatorio y la suma de los 2 años, estos 2 años de incertidumbre que hemos vivido, casi han llegado 50 millones de euros extraordinarios. 50 millones que servían para decidir hacia dónde queremos ir. Y ustedes no han hecho nada. Han gestionado, pero no han hecho nada. No tienen ninguna intención de hacer ningún cambio, ni dan respuesta ni a las necesidades que teníamos previa, ni a los retos que tenemos por delante. Se lo decimos continuamente. Parte social, reactivación económica, emergencia climática y decidir qué Gasteiz queremos para el futuro. Y se lo hemos debatido continuamente y saben cuáles son nuestros proyectos, porque es cuanto menos muy llamativo que nos dicen que sí, tenemos un discurso bonito, que no tienen nada que hacer, que todas las enmiendas son legítimas, pero que usted desconoce cuáles son los proyectos. Nos lo dice además el Gobierno de primero prensa y luego piensa, que es cuanto menos más que llamativa la situación. Pero nosotros sí tenemos claro dónde queríamos invertir y dónde llegaríamos a los acuerdos para trabajarlos de modo conjunto. En toda la parte social, ustedes hablan de estudiar, nosotras de crear por fin un centro de atención diurna en Zaramaga, algo que nos demandan, que luego van al barrio y les dicen que sí, pero luego resulta que solamente son estudios y no aparece nada. O tenemos el servicio de ayuda a domicilio, un servicio que está saturado, según las propias profesionales. ¿Y en cuánto han incrementado? Lo necesario para sobrevivir hasta hoy, pero nada ni para mejorar el servicio, ni la calidad, ni la situación de las personas. O estamos viendo cómo está el coste de la luz disparado. Nosotras planteamos una ayuda de 1.250.000 euros para ayudar a todas esas familias a poder hacer frente a esa factura. O los datos que tenemos de pobreza infantil, que parece que no quieren verlos, y es un estudio que ustedes disponen. O la reactivación económica. Estamos viendo cómo van pasando los años, el centro está como traen ustedes a todo que no. O los planes de empleo, que son de su competencia. Casi 500 entrevistas diciendo que eran empleos precarios y ustedes no han reforzado los planes de empleo. Pero en este área es algo muy importante y aquí nuestro compromiso. Ustedes solamente tienen palabras y nosotros tenemos un compromiso con la hostelería y con las vecinas de Aldesarra. Hace poquitos días hemos estado aquí debatiendo sobre cómo ayudar para solucionar un problema que es el ruido. ¿Ustedes qué han hecho? Olvidar la parte de responsabilidad que tienen en ese plan de reconversión. Nada para ayudar a solucionar esta situación, solo retrasarla durante 2 años más y 0 para ayudar a su hostelería. Ustedes responsabilizando cuando han visto la imagen clara, hostelería y vecindarios de modo conjunto, demandando una misma petición y ustedes votando en contra de poder ayudar para dar solución a esto. Esto es la realidad que les define cuando ustedes dicen que apoyan al sector económico. Y dentro de todo esto también planteamos cómo hacer un Gasteiz para mañana. Y lo estamos viendo. Necesitamos infraestructuras culturales. Por fin. Les ha costado 3 años en meterse en la hoja de ruta cultural que llevamos planteando desde Euskal Herria Bildu. Hacer que ese Iradier realmente tenga vida. Hemos tenido un ejemplo en la pandemia, cómo se ha podido utilizar. Luego ya les vemos anunciando otras cosas. Pero ¿qué han metido aquí para poder mejorar el Iradier? 0. Nada. Frente a nuestro más de 1 millón para mejorar ese espacio y poder dotarnos de un espacio cultural, ustedes solo vendiendo. Nadie ha planteado nada. O tenemos una dificultad para cómo llegar a los polígonos industriales. Ustedes la asumieron y de hecho han pedido fondos europeos. Que se les ha olvidado decir que no ha llegado nada, que de los 4 millones que han pedido para fondos europeos no tenemos nada. Nuestro compromiso es dar solución a ello y por eso planteamos una enmienda. O cómo nos están demandando continuamente el tema de los baños, tanto en fiestas como de uso ordinario, pero ustedes no escuchan lo que nos dice la ciudad. Ahí están nuestras respuestas. O la emergencia climática. Lo decimos una y otra vez, instalación de placas fotovoltaicas, hacernos cada vez más sostenibles, pero ustedes siguen sin hacer nada. O la vivienda, uno de los grandes problemas que tienen las personas jóvenes en Gasteiz. Más de 9.000 personas demandantes. Luego vemos anuncios de 400 viviendas, pero resulta que ni tan siquiera han solucionado el problema que ustedes generaron con la rehabilitación. Nuestro compromiso con esa rehabilitación, con poder mejorar, con hacer que realmente esas viviendas vuelvan a tener vida. Lo estamos planteando, hacer las cosas de otra manera. Pero luego vemos que aquí van a votar en contra. Se lo decimos continuamente. Vamos a trabajar de un modo conjunto. Y vamos a ser claras. ¿Cuánto dinero llega a este ayuntamiento? 40 millones. ¿Cuánto nos quieren traer al debate? 27. Sin una llamada, sin una negociación, sin sentarse a hablar con nadie, solo buscan un voto que les dé luz verde a lo suyo, sin importarles lo que tenga la ciudadanía. Y hoy, tal y como hemos visto su presentación y la apuesta que van a hacer, es una nueva oportunidad. 40 millones que va a recibir este ayuntamiento, pero que no van a dar respuesta. Podemos trabajarlo y esa va a ser la actitud que tengamos desde Euskal Herria Bildu. Se lo decimos siempre.
Todos nuestros proyectos están fundamentados, están basados y son viables. Y sobre todo, son aquellos que necesita la ciudadanía. En ese trabajo, siempre que quieran, nos encontrarán. Esperemos que en algún momento este equipo de gobierno decida trabajar con todos y para todas. Mila esker. Eskerrik asko zuri, Rocío Vitero Andrea. Orain Alderdi Popularraren txanda, Otxaderi Andreak du hitza. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Señor Gurtubay, me ha sorprendido. Me ha sorprendido enormemente porque en lugar de hablar de a qué quieren ustedes destinar el dinero, que es lo que yo interpretaba que nos iba a contar, se ha venido a poner medallas de lo maravillosamente bien que lo están haciendo y hablar de algo que nos viene en la próxima comisión en lugar de tratar lo que hemos venido a tratar aquí, que es precisamente esos millones de más con los que nos hemos encontrado y cómo los vamos a utilizar. Y usted, pues sinceramente, no nos ha hablado de eso, nos ha hablado de otras muchas cosas y de lo contento que se encuentra. Lo cierto es que la situación actual es excepcional. Lo digo y no me canso de repetirlo, pero no por esos 40 millones de los que estamos hablando, sino porque nos hemos encontrado con una pandemia que ha dejado vacías las arcas de muchos hogares. Además, después hemos ido sucediendo una crisis tras otra, la del microchip, los desabastecimientos de materias, la guerra de Ucrania, la crisis energética, todo ello sumado a la nefasta gestión del Gobierno central hace que la situación actual sea de una subida histórica en la inflación y en los precios, algo que lo sufren en sus bolsillos todos los ciudadanos, incluidos los de Vitoria. Pero cuando llegamos a sus presupuestos, estos segundos presupuestos en los cuales podíamos haber solucionado, haber arreglado los problemas que ya nos habían generado los anteriores, ustedes siguen con más de lo mismo, como si no ocurriera nada, totalmente de espaldas a la realidad que sufren los vitorianos, porque sus propuestas es que no dan respuesta a las necesidades y las prioridades que tienen. Yo voy a poner solamente dos ejemplos. Uno de ellos real y además, vamos a decir, del día a día, es que no pueden pagar el gas. Y ustedes aportan en sus presupuestos, por ejemplo, una partida para el tema de las calderas, que usted y yo lo hemos debatido en comisión, en el cual supone un 3,59% de su presupuesto, un 3,59%. O otro caso, por ejemplo, el de la rehabilitación, que es algo además que es histórico, que viene ya desde el 2018 y 2019, donde se les prometieron esas ayudas que no llegaron y que llevan ya bastante retraso. No voy a entrar en la bochornosa situación del tema de la rehabilitación, pero sí que en su presupuesto ustedes destinan un 2,15% a este tema. Sin embargo, luego priorizan en otras cosas, como por ejemplo en proyectos faraónicos de dudosos resultados, como el tema de los Serran, en el cual ahí se invierten un 10% del presupuesto. Hablo siempre de los 27 millones de euros que estamos tratando aquí y no de ese otro remanente que se queda ahí un poco a su disposición. Y a eso es a lo que nos referimos nosotros cuando les decimos que no escuchan, porque no escuchan a los ciudadanos, pero tampoco nos escuchan a nosotros, porque nosotros, desde el Partido Popular, con las ordenanzas, ya hablamos y les ofrecimos una revolución fiscal bajando los impuestos para inyectar 7 millones de euros directamente a las familias. Es más, cuando luego tratamos los presupuestos, hablábamos de reactivación. En ambos casos nos dijeron que no, y además nos decían que no había dinero para hacerlo, cuando luego se ha demostrado, y es más, hoy estamos debatiendo sobre ello, que sí existía un remanente, y ustedes nos decían que no. Pero yo no he venido aquí a discutir sobre su modelo, sino a presentar el nuestro, que es el que a nosotros realmente nos hace ilusión presentar a los ciudadanos, porque creemos que es el que ahora mismo ellos necesitan. Y nosotros lo hemos dividido también en 3 bloques: ayudas, inversión y previsión para el futuro. En ayudas, nosotros a las familias y al tejido productivo vamos a destinar con nuestras enmiendas un 72% del presupuesto, 72%, porque creemos que el problema que tienen ahora mismo los vitorianos, la ciudad, las personas,
es las ayudas al gasto energético, pero no solamente de las familias, sino también del tejido productivo, que es que ahora mismo da igual en qué actividad económica hablemos, el pagar la luz, el pagar bueno, ahora la calefacción va menos, pero llegará de nuevo, está suponiendo que aunque tengan muchísimos ingresos, estén trabajando bien, no pueden asumir porque están gastándose no solo los beneficios de este año, sino del que viene. Y las familias no llegan a final de mes. No llegan a final de mes con la subida de la compra, con la crisis energética. Por tanto, nosotros creemos que esto es lo prioritario y por eso le destinamos un 72%. Después tenemos la inversión y eso ya lo hemos discutido. Todos opinamos que la inversión lo que hace es mover la economía y estamos también de esa manera funcionando. Por tanto, de nuestro presupuesto vamos a invertir en las enmiendas, las hemos distribuido para un 22% en inversión. ¿En inversión en qué? En inversión real y necesaria, como es la reactivación del centro, que buena falta necesita para atraer talento, para hacer remodelaciones necesarias y apostar por los recursos que, pues con reformas ambiciosas, con generar oportunidades y mejorar el comercio, para equipamientos nuevos en Salburua y Zabalgana, que son barrios nuevos que necesitan, para la famosa rehabilitación, pero no una partida de como estábamos hablando, un 2,15%. Nosotros apostamos por un incremento en la rehabilitación, la insonorización de los locales, que es algo muy importante y que además es una ordenanza de obligado cumplimiento, o la movilidad con el tema del bicicarril. Pero también hablamos de la previsión de futuro, porque creemos, y por eso destinamos un 6% a ello, en un plan integral para personas mayores. Lo venimos diciendo y lo venimos hablando muchísimas veces. Desde nuestro partido entendemos que la tasa de envejecimiento está aumentando, va creciendo, cada vez es mayor y tenemos que apostar por que estas personas tengan, o tengamos, mejor dicho, calidad de vida, ir preveyendo las necesidades que van a ir surgiendo y apostar por ir ya organizando los recursos necesarios para garantizar esta calidad de vida. El Centro de Atención Diurna en Zaramaga, que es una de esas reivindicaciones históricas que se tiene y que también va un poquito en el orden de lo que estoy comentando, un refuerzo no puntual, sino de forma sistemática para garantizar la seguridad en la ciudad. O, por ejemplo, la recuperación en los cortes de estas ayudas que antiguamente eran convenios y que se han echado hacia atrás. Lo que digo, nosotros creemos en las ayudas, en la inversión y en la previsión de futuro. En realidad, nuestras enmiendas a este presupuesto están pensadas con los pies en la tierra, realizadas además con las aportaciones de los ciudadanos, escuchando sus realidades y dando solución a sus problemas. Por eso, una vez más, les pedimos que las reconsideren y que las tengan en cuenta. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, Otxoadaribe Andrea. Orain zuzenketak aurkeztu ez dituzten alderdi politikoen txanda. Elkarrekin Podemos dagoki orain, parte hartzea. Mila esker eta egun on guztioi. Bueno, pues yo creo que ya el otro día lo estuve comentando. Si en algo estamos de acuerdo, creo que todas las concejalas de este pleno, es que estamos viviendo unos momentos de incertidumbre. Estamos superando una pandemia, estamos inmersos en un conflicto bélico en Europa, quien lo diría hace unos meses, y en estos momentos de incertidumbre y de crisis, lo que se están es visibilizando esas grietas que tiene nuestro sistema económico, productivo, nuestro sistema también de cuidados, y claro, hay diferentes recetas. La receta que tenemos desde el Elkarrekin es una recuperación, y una recuperación en esa clave social, verde y feminista. Nosotras, por encima de los proyectos que creo que se han estado poniendo aquí sobre la mesa, que cada cual ha defendido su proyecto, incluso por encima de nuestro proyecto, tenemos una cuestión clave, que es la política de los acuerdos. La política de los acuerdos. Porque se habla mucho de lo que quiere la ciudadanía, pero realmente cuando se escucha a la ciudadanía, lo que pide es que lleguemos a acuerdos. Y acuerdos que den estabilidad también en momentos complicados. Y hoy vivimos también un acuerdo.
Un acuerdo que se suma a esos acuerdos presupuestarios que hemos vivido en los últimos años. Un acuerdo que desde el Elkarrekin valoramos positivamente y que engloba en su conjunto 2,3 millones de euros, concretamente en este caso en estos fondos extraordinarios, a los que habría que sumar los más de 3 millones que se llegaron al acuerdo presupuestario del 2022. Aquí se habla mucho de pretensiones o de compromisos o de creencias. En nuestro caso, los hechos son los que voy a citar. En ayudas a la rehabilitación, por ejemplo, en el montante total de la legislatura podemos hablar que gracias a las distintas partidas que hemos ido incorporando a lo largo de esta legislatura, 1,5 millones de euros se han destinado a ayudas a la rehabilitación. Se ha solucionado un tema como era el tema de las ayudas que se quedaron fuera en el 2018, esas familias que se quedaron fuera en el 2018 por agotarse la partida presupuestaria. También se ha solucionado gracias al Elkarrekin. También va a haber una nueva norma de ayudas a la habitación, el casco viejo, una zona que, como ustedes ya saben, se puede quedar fuera de los fondos europeos. Y hoy, concretamente, entre esas partidas que hoy se llevan, hay una partida de 600.000 euros vinculada a esas ayudas correspondientes a las solicitudes del 2019 que corresponden a este ámbito, a lo que es el casco viejo. Otra de las cuestiones que también se ha puesto de manifiesto es la crisis energética. Creo que todo el mundo ya somos conscientes de la situación de crisis energética en la que vivimos, pero el encarecimiento de la energía viene antes de la crisis de Ucrania. Esto es la punta del iceberg de una crisis energética que está para quedarse y que tenemos que tener una mirada más a largo plazo, un faro que nos guía a largo plazo, intentar que nuestro ayuntamiento, nuestro municipio sea más resiliente, ¿no? Y para ello, dentro de esas partidas que hemos llegado a un acuerdo con el equipo de gobierno, se va a destinar 1,2 millones de euros para una gran instalación de energía fotovoltaica en la TMB de Jundiz, el mayor proyecto de energía fotovoltaica en un edificio municipal hasta el momento. 1,2 millones. Trabajar en autoconsumo, trabajar en la transición energética verde y justa. Ese es el objetivo. Seguir construyendo un municipio más resiliente ante esta crisis y futuras crisis. Y luego, otras dos cuestiones importantes, ¿no? Ya en una clave mucho más social. Hemos vuelto a incrementar la partida, en este caso en 130.000 euros, esa partida destinada a rehabilitar las viviendas municipales que ahora mismo están en desuso, rehabilitarlas para darles un carácter social, para que sean ocupadas por aquellas familias que por desgracia se queden en la calle. Hay que trabajar en las medidas de prevención, pero si se da esa circunstancia hay que dar alternativas habitacionales adecuadas y eso es lo que hemos hecho. Y también incrementar o destinar concretamente 400.000 euros a ampliar la cocina del CIAN de San Prudencio, con el objetivo de mejorar la calidad de este servicio que cada vez es más demandado. En definitiva, lo que he comentado al principio, nosotros teníamos claro que estos fondos extraordinarios tenían que ir encaminados a consolidar las líneas de trabajo que empezamos hace 3 años, en seguir trabajando en esa transición energética verde y justa, en seguir trabajando en los programas de salud y de cuidados, en seguir apostando por las políticas de vivienda y rehabilitación. Esto es lo que hoy también está en consonancia y lo que hoy precisamente queremos poner en valor desde el Elkarrekin. Política de los acuerdos que vayan en esa recuperación social, verde y feminista. Por lo tanto, nosotras, como ya hicimos en comisión, no podemos apoyar las enmiendas que hoy se traen por parte de los grupos hoy enmendantes y nos abstendremos en lo que es la votación final. Eskerrik asko, Fernández jauna. Orain Alderdi Sozialistaren txanda, Gutiérrez Andreak ditza. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y a todas. Yo voy a ser muy breve porque esto ya lo debatimos el pasado lunes en la Comisión de Hacienda. Yo creo que todos somos conscientes de que tenemos una situación extraordinaria que no suele ser muy habitual, en la que este año, como ya se ha comentado, contamos con unos ingresos extraordinarios por la liquidación positiva de FOFEL y también por unos remanentes también positivos. Y esto lo que nos va a permitir es complementar y de una manera muy importante el presupuesto ordinario. Y además incrementar el presupuesto de todos los departamentos, fortaleciendo, por tanto, las políticas públicas de este ayuntamiento, todas las políticas públicas de este ayuntamiento, y en este caso con la colaboración de del Elkarrekin con sus aportaciones también. Estos ingresos extraordinarios permiten, con la propuesta del Gobierno, incrementar las subvenciones y las ayudas de diferente tipo y condición
y en diferentes ámbitos. Permite inversiones en locales, equipamientos y edificios municipales, inversiones en el espacio público, fortalecimiento de las políticas sociales, mejora incluso de la sostenibilidad económico-financiera del propio ayuntamiento, etcétera, etcétera. En definitiva, nos permite hacer una gestión adecuada de las necesidades de la ciudad y de su ciudadanía, complementar las partidas presupuestarias ordinarias y afrontar retos o inversiones que de otra manera hubieran tenido que esperar en el tiempo. La propuesta que ha planteado el Gobierno con la colaboración del Carrequín es, por tanto, ajustada y equitativa, que toca todos los retos y necesidades que tiene nuestra ciudad. Como dije en comisión, todas las propuestas son absolutamente respetables, por supuesto, pero entendemos que la propuesta del Gobierno con las aportaciones del Carrequín es la que mejor se adecua a la realidad y a las necesidades. Eskerrik asko, Gutiérrez andrea, orain Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, quiero empezar, lógicamente, dando el agradecimiento al grupo Elkarrekin Vitoria-Gasteiz, que es el que va a permitir, junto con el equipo de Gobierno, la aprobación de este crédito adicional. Agradecimiento y, además, poner en valor su coherencia, porque cuando el Carrequín negocia con este equipo de Gobierno, tiene unos principios claros, tiene unos objetivos claros y tiene unas políticas públicas muy concretas que son las que quiere reforzar y en las que coincidimos y normalmente conseguimos acuerdos porque hay una coherencia en lo que se plantea y en lo que se pide y en lo que se acepta. En relación a la intervención de la señora Vitero de H. Bildu, tres pequeñas puntualizaciones muy, además, en un tono quiero hacérselo especialmente amigable. Mire, se lo dije en comisión, pero lo voy a volver a decir otra vez. El hecho de que tengamos de que un crédito adicional se apruebe, en este caso de 27 millones, por el Pleno, es porque lo dice la norma de ejecución presupuestaria. La norma de ejecución presupuestaria dice expresamente que cuando el ingreso extraordinario excede el 3% del presupuesto vigente, hay que tramitar ese crédito adicional ante el Pleno. Lo que hemos hecho es ejecutar estrictamente la norma de ejecución presupuestaria. Por cierto, la que ustedes votaron. Norma de ejecución presupuestaria vigente que ustedes votaron. ¿Por qué permitieron eso si no estaban de acuerdo? Es la anterior legislatura, usted no era concejal en ese tiempo, pero sus compañeros se lo deberían de haber comentado. Norma de ejecución presupuestaria aprobada por H. Bildu, el Gobierno actual la ejecuta estrictamente y trae aquí un crédito adicional de 27 millones, tal y como dice la norma de ejecución presupuestaria. Y a la señora Vitero o al grupo de H. Bildu no le parece bien. Bueno, han cambiado de opinión. Es legítimo, pero no nos lo imputen a nosotros. Segunda cuestión. El hecho de que en un acuerdo político del tipo que sea no esté H. Bildu no significa que la ciudadanía no esté en ese acuerdo. Este es un acuerdo mayoritario, aprobado por 3 grupos de esta corporación, que representan a la mayoría de la ciudadanía. EH Bildu no es uno de esos 3 grupos. Es una pena. No es uno de los 3 grupos, pero eso no puede desmerecer en ningún caso este acuerdo. No le acepto eso. ¿Qué concepto de democracia es ese? Como no esté EH Bildu, no hay... la ciudadanía no esté representada aquí. No nos importa la ciudadanía, sus objetivos, no nos importan las personas. Hombre, hay que tener un poquito más de respeto también a lo que representamos los demás. Y tercero, también hay que ser un poco riguroso en las expresiones, en las cosas que se cuentan. Porque decir medias verdades es casi mentir, señora Vitero. Y le voy a poner 2 ejemplos. Ha hecho usted una serie de afirmaciones que no comparto, pero que pueden tener cierta verosimilitud. Pero ha dicho 2 cosas que son medias verdades. Decir que no hemos reforzado los planes de empleo no se ajusta a la realidad. No se ajusta a la realidad. Hemos reforzado los planes de empleo clarísimamente. De hecho, nos ha costado 400.000 euros. Para no haberlo reforzado, nos ha costado bastante dinero, 400.000 euros. Y mire, y otro dato, habla usted de los fondos europeos. Y AFEA, que no hemos conseguido, en una de las líneas de trabajo, no hemos conseguido fondos europeos. Hombre, hemos pedido proyectos por 25 millones. Hemos conseguido 20. Poner el énfasis en los 5 millones y no en los 20 me parece bastante poco generoso para el trabajo, no de este equipo de gobierno, sino de todos los funcionarios municipales que han trabajado en los proyectos. Por 25 millones y hemos conseguido 20. Nos hemos quedado fuera en 5 millones. Hay que tener en valor, hay que poner en valor, hay que reconocer el trabajo de los técnicos municipales y también de los responsables que intentamos que ellos presenten los mejores proyectos y que en este caso además hemos obtenido un muy buen resultado. Y en relación a la intervención del
mi compañera señora Ochoa de Iribe, solamente comentarle 3 cosas. No he querido reiterar hoy en mi exposición porque ya lo hicimos en comisión, incluso públicamente lo hemos dicho, ¿no? Los 40 millones los vamos a distribuir en 3 grandes conceptos. Conceptos que estoy convencido que una parte muy importante del Partido Popular comparte. No los proyectos cada uno de ellos, pero sí los conceptos. Estoy seguro que al Partido Popular le parece bien que este equipo de gobierno, con el acuerdo en este caso del Carrequín, hayamos dedicado 7 millones de euros más del presupuesto ordinario a ayudas, a ciudadanos, a la hostelería, etcétera, etcétera. Ayudas a la ciudadanía. Estoy seguro que el Partido Popular comparte eso. 7 millones de euros para la ciudadanía en ayudas de diferentes tipos. Segundo concepto, 18 millones largos, casi 19, 18,800 a inversiones. Estoy seguro que al Partido Popular le parece bien que invertamos 18,8 millones de euros, porque las inversiones, sobre todo en obra pública y también en obra civil, o sea, en obra de instalaciones municipales, genera empleo, genera trabajo. Supongo que todos compartimos que lo que tenemos que intentar es fomentar que la gente tenga trabajo. Y son 18,8 millones más de dinero en inversiones que van a implicar puestos de trabajo y activación de la vida económica. Y tercero, 14 millones en un concepto que hemos llamado rigor presupuestario, que también estoy convencido que el Partido Popular comparte. Decir que 2,5 millones los hemos dedicado a amortizar deuda, doy por hecho que al Partido Popular le parece bien que amorticemos la deuda, en la medida que podamos. 2,5 millones que hemos amortizado. Ningún grupo de la oposición ha propuesto amortizar deuda, ni ustedes ni EH Bildu, pero nos parece que es lo que hay que hacer. Cuando hay un ingreso extraordinario hay que intentar reducir la deuda municipal para que en el futuro tengamos que afrontar menos crédito. Y otro concepto, 12 millones de euros para lo que hemos llamado imprevistos. Usted sabe perfectamente, señor Ochoa de Iribe, que los precios de la luz que va a tener que pagar este ayuntamiento van a subir. Usted sabe perfectamente que en las obras que hemos adjudicado cabe la posibilidad de que nos pidan revisiones de precios, porque la ley lo permite, y puede que tengamos que pagar en algunos casos un porcentaje respecto al incremento de los precios de los materiales. Y usted sabe perfectamente que en la medida que estamos consiguiendo más fondos europeos, tenemos que aportar más dinero municipal para completar las ayudas que nos dan los fondos europeos. Esos 3 conceptos que hemos llamado imprevistos exigen ser prudente y reservar aproximadamente 12 millones de presupuesto para poder afrontar esas cuestiones. Nada más. Eskerrik asko, Urtubay jauna. Turno de réplica. Empezamos con la señora Vitero por parte del grupo de H. Bildu. Mira, es que alcalde. Solo una cosilla, señor Fernández. Cuando algo a mí me parece tan bueno, yo le digo que sí. No me abstengo. Si me parece que es un proyecto presupuestario que es tan positivo y que todo es tan a su favor, yo en lugar de abstenerme y dar luz verde al modelo de gestión que están dando, yo votaría que sí. Esto es un poco mantener la coherencia, porque lo suyo es dar un cheque en blanco al modelo de gestión unilateral que están haciendo el PNV y el PSE. Eso es lo que hay, por mucho que usted le dé la vuelta. Y cuando yo me siento orgullosa de algo que he hecho, digo que sí, sin ningún problema, no digo una abstención ante ello. Y además, hoy cuando ha explicado una parte, que es el tema de la rehabilitación. Está muy bien, pero es que ustedes votaron en contra en su momento de poder solucionar el problema que se estaba generando. Por lo tanto, hoy vienen 3 años más tarde a intentar solucionar un problema que entre los 3 grupos generaron. Por eso, bueno. Además, hay una parte que usted dice receta. A mí me gusta más la palabra herramientas. Porque cuando uno da recetas es porque alguien controla mucho, el otro está enfermo y hay que hacerlo. Y en cambio dotar de herramientas es tener posibilidades las personas de decidir qué gastéis y qué futuro quieren hacer. Por eso me parece importante es tener herramientas. Y los presupuestos son la clave para poder tener herramientas. Todo lo que no tengamos en dotación económica es muy complicado que podamos materializar. Y cuando le escucho a la señora Gutiérrez que dice que viene a reforzar el presupuesto ordinario, si a mí lo que dice se lo compro. Cuando ustedes nos presentaron el proyecto presupuestario, dijeron que les iban a hacer toda la apuesta en la parte tanto de economía de activación económica como social. ¿Sabe dónde se quedaron en el listado? La de reactivación económica al final del todo y la parte social congelada, quitando los 2 millones del SAT por el cambio de gestión. Sí, la teoría a mí me gusta, pero luego cuando lo escuchamos resulta que vienen a reforzar lo que estaba en la parte de abajo. Esa es una parte importante. Y señor Gurtubay, siempre se lo dije en la comisión que las formas son importantes. Me da un poco, usted utiliza siempre con un tono amigable, claro. Estamos en un espacio de debate, de confrontación, desde la parte de educación máxima. Pero las formas son importantes y las ollas no son buenas. ¿Cuántas veces nos han llamado a Euskal Herria Bildu? Ninguna. ¿Cuánta devolución nos hizo de lo que usted, en la última reunión que tuvimos de los presupuestos, nos solicitó una información a Euskal Herria Bildu? ¿Se la trasladamos? ¿Nos llamó? No. Ninguna respuesta.
en la prensa conocimos la información. Eso no se llama de democracia y no se llama que porque Euskal Herria Bildu no forme parte de un proyecto nos parezca mal. Estamos hablando de debatir y de debatir con el dinero que le interesa a toda la ciudad. Eso es democracia y ustedes en esta parte no quieren negociar y está claro que no quieren negociar porque lo que quieren es un cheque en blanco. Eso es lo que están pidiendo. Y hay algunas cosas que parece que les molestan. Les molesta que mejoremos los planes de empleo. Usted dice que ha hecho una partida, un incremento de una partida. ¿Saben cuánto han reducido? Llegaron en un momento que la mitad de los planes de empleo quedaban vacíos, porque hablaban que eran de salarios de miseria que tenían que ser complementados con ayudas sociales. En un informe hecho a 500 entrevistas, pero le parece mal que Euskal Herria Bildu mejore esa situación. Muy democrático también. O los fondos europeos. Le hemos pedido continuamente trabajarlo de modo conjunto, pero no solo con nosotras, con los grupos políticos, sino también con los agentes sociales, porque además así se establece desde Europa, que se trabaje de un modo conjunto. Pero cuando decimos y buscamos una solución a un problema que es, por ejemplo, el de la movilidad, donde han recibido 0 euros, le parece mal que Euskal Herria Bildu apoye una propuesta que consideramos que es necesaria. Porque no se trata de lo que nosotras queramos, es de lo que la ciudad necesita. De eso estamos hablando, porque está muy bien que ustedes nos digan aquí que vienen, que trabajan, que tienen respuestas, que van a dar recetas. No, que si lo hacen de modo unilateral darán su receta y su decisión. Y será el proyecto del Partido Nacionalista Vasco, pero no será el proyecto que dé solución al reto que tiene la ciudad. Se lo decimos continuamente, teníamos unas necesidades previas a la pandemia. La pandemia lo que ha hecho ha sido estallar todos los límites de muchas de las cosas que teníamos. Los servicios sociales vemos que ya no dan solución a todo, que la reactivación económica se está retrasando mucho más de lo que preveíamos, que vivimos en una situación de incertidumbre y ante ello nosotras hemos planteado esta batería de propuestas para generar certidumbres. Eso es lo que queremos. 27 millones han traído al debate. De 40, ustedes han decidido, ¿de modo legal? Sí, pero no se obliga a que sea toda la totalidad. Puede quedarse hasta ese porcentaje. Eso es lo que establece la norma. No dice que no pueda venir aquí a debate. Podríamos haber estado debatiendo sobre 40, no sobre 27. Y es un juego muy poco noble, señor Gurtubay, y con mi total tono amigable que pueda decirle, que nos diga que de los 27 quiere dejar en reserva para imprevistos 14. Podemos hacer otra cosa. Trabajamos entre todas los 27 y dejamos en imprevistos los 14 que se han guardado para decidir de modo unilateral. Podemos hacer un cambio y lo hacemos así. Desde Euskal Herria Bildu seguiremos trabajando, lo tenemos claro, vamos a seguir trabajando por hacer las cosas y esperemos que en algún momento decidan hacerlo con y las personas. Eskerrik asko, Bitero Andrea, orain Alderdi Popularraren txanda, Otxoa Deriba Andreak du hitza. Muchas gracias, señor alcalde. Pues lo primero sí que me gustaría decirle al señor Fernández un par de cositas, porque él comenta el tema de la política de los acuerdos, en la cual, por cierto, nosotros también estamos totalmente de acuerdo, valga la redundancia, pero cuando los acuerdos son beneficiosos para ambas partes. El problema es que cuando uno ofrece solamente unos mínimos, hace que el Gobierno no tenga que esforzarse demasiado y que esté cómodo y que nos encontremos pues, con unos presupuestos como los que tenemos en estos momentos, que nosotros insistimos en que no hay un problema a futuro, es que el problema lo tenemos ya. Hay que solucionar con inmediatez el problema que ya existe. Por supuesto, señor Gurtubay, que estamos de acuerdo, es más, cuando he elaborado el discurso lo he fragmentado y lo he articulado precisamente exactamente como ustedes están comentando, ayudas. Lo que pasa es que en nuestro caso no eran 7 millones, sino 20. Inversión. Lo que pasa es que la inversión, y lo he comentado en un primer momento, era la real y necesaria. Lo que es necesario ahora, porque estamos en una situación que he intentado explicar en un primer momento, es una situación única, excepcional, extraña, distinta. No estamos en una situación boyante de la que veníamos, sino en una situación muy complicada, en la cual, por cierto, el resumen más fácil para que la gente lo entienda es que ahora mismo el ayuntamiento, y usted mismo lo ha dicho, se encuentra en una posición maravillosa con 40 millones más y cuentas saneadas, pero los ciudadanos tienen menos dinero en el bolsillo. Esa es la situación real. Entonces, nosotros creemos, como servidores públicos que somos, que esta recaudación que hace el FOFEL debería
revertir directamente en el ciudadano, de forma directa e inmediata. Y sí que es cierto, y tienen razón, que estamos en una situación excepcional. Y como situación excepcional debemos tomar medidas excepcionales. Y usted habla de esa previsión a futuro, lo que deberíamos tener una especie de remanente para lo que pueda pasar. Y lo compartimos, claro que sí, pero ese remanente se puede sacar de otros lugares. Algo ha comentado, por ejemplo, la señora Vitero, pero nosotros también pensamos que si el ciudadano se tiene que esforzar por la situación en la que estamos viviendo, nosotros como Gobierno, como Ayuntamiento, también debemos apretarnos el cinturón, reducir el gasto superfluo y aprovechar ese dinero para esos montantes, aparte de lo que estamos comentando. Es lo que hace una empresa solvente, no pedir a sus clientes, que en este caso son nuestros ciudadanos, sino directamente intentar acortar los gastos para poder llegar a fin de mes. Por otro lado, lo que nosotros le estamos diciendo, lo que nosotros planteamos en nuestras enmiendas, realmente no son meras palabras, no es filosofía, es algo que nosotros llevamos implantando. Donde hemos gobernado, donde estamos gobernando, en Madrid, en Galicia, en Andalucía, se han bajado los impuestos y se ha reactivado la economía. Hay más empresas, hay más autónomos. Sé que usted va a tener la tentación, entonces me voy a anticipar yo a decirle que no siempre lo hemos podido hacer, que en Vitoria ha habido momentos, por ejemplo, en la crisis del 2012, que no se pudo hacer, que teníamos liquidación del FOFEL negativa, pero cuando se ha podido, por ejemplo, ahora en épocas más bollantes, con nosotros, ustedes han reducido la presión fiscal con el tema de que, bueno, pues hemos bajado tasas, hemos congelado. Sí que es cierto que necesitamos revertir la situación que tiene ahora mismo el ciudadano. Necesitamos conseguir que ellos inyectarle ese dinero, esa liquidez realmente que necesitan, pero de forma directa e inmediata, porque el problema no viene a futuro, viene a que este mes, el que viene y el siguiente, les está costando pagar las cosas básicas como son la comida o la luz. Entonces, por favor, volvemos a insistir, todos pensamos que lo nuestro es lo más correcto, por favor, tomen en cuenta lo que nosotros les decimos. Muchas gracias, señora Ochoa Derive. Turno ahora del Grupo Elkarrekin Podemos. Señor Fernández. Sí, mira que no, tampoco tenía pensado intervenir porque creo que lo habíamos comentado todo en comisión. Pero bueno, se hacen alusiones un poco, voy a decirlo, estrambóticas. Yo, señora Vitero, la verdad es que me ha sorprendido un poco por eso, ¿no? Porque al final usted ha dicho, no, nos achaca que nos hayamos abstenido, que es como, creo que le he entendido, avalar la gestión del Gobierno, ¿no? A mí me sorprende porque es que no tengo que tirar mucho de hemeroteca para que compañeros y compañeras de su partido en el Gobierno vasco se abstuvieran en los presupuestos del 2022. Y entiendo yo que sus compañeros y compañeras del Parlamento vasco, alguno de ellos, que creo que ocupará algún asiento en la legislatura que viene, no estarán avalando la gestión del PNV y el Partido Socialista en el Parlamento vasco ni en el Gobierno vasco. A ver, estas cosas de este agua no voy a beber, pues es mejor no decirlas por si acaso. Dicho esto, voy a poner en valor el acuerdo. Y yo, por cierto, señora Ochoa Derive, no voy a dedicarle... yo no he dicho que no haya que actuar con cuestiones urgentes. Lo que yo he dicho es que si vemos el panorama a nivel europeo, las principales instituciones que mejor han podido abordar todas las crisis que estamos viendo, como la crisis energética, es aquellas que han avanzado más en construir municipios e instituciones resilientes, con menor deuda y mayor capacidad, por ejemplo, en el tema energético, de autoconsumo. Si solo nos centramos, insisto, que hay que centrarse, por supuesto, en acometer lo más urgente de la crisis, que hay que hacerlo, por supuesto, nos estaremos olvidando del problema estructural que estamos viviendo. Y en el tema energético tenemos un problema estructural y esta crisis está para quedarse. Y cuanto más estemos mirando hacia otro lado, mayores consecuencias económicas para este ayuntamiento y para la ciudadanía tendrá en un futuro. Nos lo están diciendo la comunidad científica, no me haga caso a mí, hágale caso a la comunidad científica que lo está advirtiendo en ese último informe del IPCC de Naciones Unidas. Dicho esto,
vamos a poner de manifiesto es un nuevo acuerdo, un acuerdo presupuestario que vaya encaminado en esa transición energética, en los programas de salud y cuidados, en políticas de vivienda, en políticas de rehabilitación. Creo que es positivo que una vez más haya una política de acuerdos en este ayuntamiento y creo que debemos abandonar un poco el ruido político. Eskerrik asko, Fernández jauna, orain alderdi sozialistaren txanda. Tiene la palabra la señora Gutiérrez. Decía la señora Vitero, lo he apuntado de más, en su primera intervención, refiriéndose al Gobierno, ustedes solo tienen palabras. Pues mire, no, señora Vitero, porque detrás de cada una de estas líneas que ve aquí en la propuesta que hoy vamos a aprobar, hay un plan, hay un proyecto que está cuantificado económicamente, que tiene, si fuera necesario, un pliego de condiciones y algo muy importante, y es que encima es ejecutable. El presupuesto ordinario, más lo que hoy vamos a aprobar, más las medidas que vienen también establecidas en el decreto de alcaldía, refuerzan precisamente las políticas de promoción económica y empleo, las políticas sociales, por poner un ejemplo. Lo cierto es que si aceptáramos muchas de sus propuestas, este año seguramente no haríamos nada. ¿Sabe por qué? Porque en muchas de sus propuestas, como por supuesto en las del Partido Popular, detrás de sus propuestas no hay nada, solamente hay un título. Y no hacer nada este año, eso sería un escándalo, sería una irresponsabilidad, sería una oportunidad perdida y, por encima de todo, sería imperdonable. Eskerrik asko, Gutiérrez Andrea. Eztabaida bukatzeko Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda, Gurtubay jauna. Sí, simplemente, alcalde jauna, dos precisiones. Ha dicho en 2 ocasiones la señora Vitero, y yo a la primera pensaba que era un error aritmético, pero la segunda lo ha repetido. Ha dicho usted 500 entrevistas. Que si no llegamos a 200 las personas que tenemos en el plan de empleo. Se hizo un proceso de entrevistas a las personas contratadas, tanto en el plan comarcal como en el plan de empleo joven. Juntados los dos, son 200 personas. Créeme, no entrevistamos a los 200. Pero, de luego, a 500 no. A 500 es imposible, pues es imposible. En ningún caso ha habido 500 entrevistas porque, insisto, juntados todas las personas contratadas, creo que son 70 del plan de empleo joven y 115 del plan comarcal. Desde luego, nunca 500 entrevistas, porque no es posible, no hay 500 personas a las que entrevistar. Como precisión, porque lo ha dicho 2 veces. Y un tema que, a mí también ha reiterado la señora Vitero que esta es una especie de propuesta unilateral. Y alguna vez he dicho en este mismo pleno, en plan broma, que todos los gobiernos son de coalición. Por un lado, el concejal de Hacienda y por otro lado, todos los demás. Y eso es la primera situación. Cuando en este ayuntamiento nos planteamos un ingreso extraordinario, lo primero que hay que hacer es negociar con mis compañeros. Y créanme, son duros negociadores, de unilateral nada. Este concejal de Hacienda va con una propuesta y luego estos disponen. Vamos a decirlo conjuntamente, decir, no es verdad, de unilateral nada. Dentro del Gobierno ya hay una negociación complicada, dura. Cada uno de estos señores defiende sus políticas públicas, no sabe usted cómo. De unilateral, nada. Y después de que hay un cierto consenso dentro del equipo de Gobierno, un consenso que normalmente el alcalde acaba decidiendo por dónde van las cosas, hay que hablar con otro grupo de la oposición, en este caso con el Carrequín. Eso no es unilateral. Estos señores vienen con su petitorio, perdón por la expresión, y vienen con sus... Y esto, si lo aceptas, sí, y si no lo aceptas, no. No es unilateral en absoluto este acuerdo. En absoluto es unilateral. Es, por lo menos, multilateral. Solamente 2 precisiones. En relación a la intervención de la señora Ochoa Derive, también una muy breve... Siempre anda el Partido Popular en este tipo de debates económicos diciendo o trasladando la imagen de que el Partido Popular, si pudiera, bajaría los impuestos, ¿no? Que si pudiera, bajaría los impuestos. Pues mire, en 2014, ustedes el impuesto de actividades económicas lo subieron al máximo legal y no había ningún problema de recaudación. No había un problema de recaudación. Y decidieron, por las razones que fuera, que había que subir el impuesto de actividades económicas al máximo. Luego, no es cierto... Se lo será en el discurso, pero no es cierto en la realidad que el Partido Popular, cuando gobierna, baja los tributos. Por lo menos no a las empresas en 2014. Nada más. Gracias, señor Gurtubay. Eskerrik asko, behin eztabaida bukatua. Hasiko gara bozketekin. Lehenengo eta behin EH Bildu aurkeztu duen osoko zuzenketa bozkatuko dugu. Vamos a proceder a la votación de la enmienda a la totalidad presentada por el grupo de EH Bildu. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, rechazada con el voto favorable del proponente y el contrario del resto de grupos políticos. Ahora votamos la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Popular. ¿Votos a favor?
Votos en contra. Queda también rechazada con el voto favorable del grupo proponente y del contrario del resto de grupos. Y ahora votamos la aprobación inicial de la modificación del presupuesto mediante crédito adicional para incrementar una relación de partidas presupuestarias para este ejercicio 2022. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda, por lo tanto, aprobado con el voto favorable del Grupo Nacionalista y Socialista, la abstención del Grupo Elkarrekin Podemos y el voto contrario de H. Bildu y el Partido Popular. Eta ez dagonez gehiagorik, amaitutzat ematen dugu gaurko osoko bilkura. Egun on arte.